Dios te bendiga en este momento. Dios te guarde grandemente. Tu hermana de este lado, Yuberkis Cordero. Vamos a hablar hoy vamos a contestar una pregunta que recibimos ya hace unos cuantos meses. Y bueno, pues hoy vamos a contestar la siguiente pregunta. Vamos a ver si las personas que han perdido su mente o que tienen alguna discapacidad mental se van a salvar. Vamos a ver qué análisis podemos hacer acerca de esta pregunta basado en lo que nos dice la palabra de Dios. Lo primero que quiero establecer es que no hay algo directo en la Biblia que nos conteste esta pregunta. No hay un texto directo que nos diga cuál es la respuesta de esta pregunta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un análisis basado en lo que la palabra de Dios nos dice en general, la base, ¿verdad? Para poder nosotros conocerlo. Sabemos que hay cosas, ¿verdad?, que le pertenecen solamente a Dios y que no nos la ha dado directamente, pero sabemos que hay otras que cuando escudriñamos la palabra podemos encontrar esa respuesta. Y vamos a basarnos en dos versos bíblicos. Vamos a leer primeramente Marcos 10:13, donde nos dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vamos a seguir con el 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vámonos a ir a Romanos 2, del 12 al 15. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a dejarlo hasta allá, hasta el verso 15. Vamos a basarnos en todo verso bíblico y de aquí vamos a determinar una respuesta, ¿verdad?, general para esta pregunta. Lo primero que queremos establecer es lo siguiente. Tenemos que conocer, para poder contestar esta pregunta, qué nivel de conciencia de pecado tiene la persona. Eso es una de las primeras cosas que debemos establecer. Otra cosa que debemos establecer es, dependiendo qué llevó a la persona a la discapacidad mental, también es otra cosa a tomar en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, si la persona no nació así, es diferente a cuando la persona obtuvo, ¿verdad?, la discapacidad mental ya después, con el tiempo, ¿verdad?, la desarrolló con el tiempo por alguna circunstancia, dependiendo cuál era el estado de la persona antes de llegar a la discapacidad. Esto también va a ser algo importante. Y también dependiendo qué llevó a la persona a tener la discapacidad. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si hay cosas que llevan a la persona a la discapacidad mental y si hay algo involucrado que sea como pecado, por ejemplo, cometió un pecado y esto lo llevó a la discapacidad, ya ahí estamos hablando de un caso muy diferente, porque sabemos que el pecado, pues Dios rechaza, ¿verdad?, el pecado. Entonces, tomando en cuenta, ¿verdad?, estas variables, podemos seguir analizando este punto. Cuando la persona nace, vamos a hablar primeramente cuando la persona nace así. La persona nació con discapacidad mental, la persona nació con esta situación y la persona realmente es como un niño. Por eso leímos Marcos 10:13. Si la persona nació así y su mente, ¿verdad?, aunque ha crecido, la persona es como un niño, no tiene conciencia de pecado, no es como un bebé, es como un niño, no como un bebé, pero es como un niño, pues de manera natural, ¿verdad?,
escudriñando la palabra, podemos darnos cuenta aquí, según leímos, que el reino de Dios es para ellos, es para los niños, es para aquella persona, inclusive nosotros, que somos normales. Dice la Biblia que tenemos que ser como niños para poder llegar al reino de los cielos. ¿Por qué debemos ser como niños? Porque los niños son inocentes. Los niños puede ahora mismo enojarse contigo un niño y luego ya está jugando contigo porque no guarda en su corazón el rencor, no guarda en su corazón el odio. Entonces, toda persona que tiene una discapacidad mental y que es como un niño, no guarda en su corazón esas cosas que son pecado, no guarda en su corazón esas cosas que a Dios no le agradan, esas cosas que le pueden impedir, ¿verdad? Pues le pueden impedir tener acceso a Dios, le pueden impedir pues llegar al cielo. Esas cosas no las guarda porque es como un niño. En este caso podemos discernir, ¿verdad? Por lo que nos dice la palabra, que las personas que nacieron así, pues son como niños y para ellos es el reino de Dios. Nunca tuvieron una mente normal y por eso, ¿verdad? Son como niños. Ahora tenemos el segundo caso. Este es el caso de una persona que en algún momento en su vida tuvo lucidez mental, tuvo claridad mental, era normal. Pero ¿qué pasa? Esta persona cayó en un estado de pérdida de su capacidad mental por salud, ¿verdad? Por razones físicas o de salud. Si una persona tuvo la oportunidad de tener control de su mente, de su conciencia, en algún momento esta persona también recibió la oportunidad de conocer de Jesús. En algún momento Dios le permitió tomar la decisión de aceptar a Jesús o rechazarlo. Si esta persona rechazó a Jesús mientras estuvo consciente, mientras tenía su mente buena, y luego cayó en un estado mental donde ya no puede tomar esta decisión, entonces será juzgado por la decisión que tomó cuando estaba con su lucidez mental. Pues esta persona tuvo oportunidad consciente de aceptar a Jesús y lo rechazó. Aquí es un caso totalmente diferente. Vamos a ver el caso número 3. Es una persona que pierde su capacidad mental, vamos a decir temporalmente. La recupera y vuelve y la pierde. Este caso se parece un poco al anterior, ¿verdad? Porque esta persona tiene oportunidad con lucidez, tiene oportunidad para tomar decisiones. Y en ese momento en que esa persona tiene esa capacidad, debe decidir, tiene la oportunidad de decidir. Si no lo hace, entonces esta persona es responsable porque tuvo lucidez mental y no aceptó a Cristo en el momento que pudo, en el momento que tenía lucidez mental. Va a ser responsable por el grado de conciencia que tenía la persona y no tomó la acción. Vamos a ver el caso número 4. Y el caso número 4 son personas que pierden su mente, pero la pierden por posesión demoníaca. Es decir, bueno, eso es claro, ¿verdad? Estas personas que perdieron su mente, pero la perdieron por posesión demoníaca, en este caso, el demonio, el Señor lo reprenda, es el que está tomando el control de su mente. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia, la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta por la palabra que toda persona tiene una libre voluntad y que ni Dios ni el enemigo pueden hacer nada si la persona no se lo permite. Lógicamente, el enemigo va a utilizar engaños y va a utilizar muchísimas estrategias para tratar de conseguir, aunque sea de manera engañosa, ese permiso. Entonces, si una persona le dio ese permiso al enemigo para que el enemigo pudiera tener esa oportunidad de tomar el control de su mente, esta persona es responsable. Esta persona no se puede tomar como una persona, pues, que no tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo o no, sino que esta persona, pues, fue quien dio lugar, ¿verdad?, a esto, porque, como acabamos de decir, esto no puede suceder si la persona no da lugar de alguna manera. Entonces, esta persona no podemos decir, si no acepta a Cristo, si no tomó la decisión cuando podía, aunque después, ¿verdad?, perdió pues la lucidez mental, esta persona no está dentro de los que se van a salvar. ¿Por qué? Porque no tomó su decisión cuando estaba consciente, sino que de una manera, aunque sea engañosa, le dio la oportunidad a los espíritus malignos. Entonces, estas personas son responsables delante de Dios
son responsables delante de Dios y si mueren así, lo hacen bajo la propia decisión que tomaron de darle su mente o el control de su mente a las tinieblas. Lógicamente, estas personas todavía están a tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Estas personas todavía tienen el tiempo de ser libres y de tomar la decisión por Cristo en vez de tomarla, en vez de darse la verdad a otra persona o al enemigo. Entonces, en resumen, si la persona nació estando con su mente sin control de ella por alguna dificultad de nacimiento física, es como un niño. Y dice la Biblia que el reino de Dios es para los niños. Depende si la persona llegó a tener la discapacidad mental después, ¿verdad?, de que tuvo conciencia. Si tuvo un tiempo de conciencia y no aprovechó para aceptar a Cristo, pudiendo hacerlo y cayó en una discapacidad mental, será juzgada por el nivel de conciencia que tuvo. Recuerden que leímos Romanos 2:12, donde nos dice que aquellos que sin ley pecaron van a ser juzgados por la ley de su conciencia. Aunque una persona no conozca a Dios, la conciencia le dice lo que es bueno y malo. Y si la persona llegó a tener un grado de conciencia de lo que es el mal y decidió hacer el mal en vez de hacer el bien, esta persona será juzgada por eso. Será juzgada por ese nivel de conciencia. Entonces, si la persona, ¿verdad?, llegó a tener la discapacidad mental después que aceptó a Cristo, una discapacidad mental producida por una enfermedad física, pero ya aceptó a Cristo, pues ya ahí vemos que sí que esta persona va a ser salva. ¿Por qué? Porque esta persona tomó una decisión cuando estaba consciente, cuando estaba con su conciencia y su mente clara, le ofrecieron a Cristo y dijo que sí. Después que ya perdió su mente, ya la persona, mientras estuvo con conciencia, aceptó a Cristo, va a ser juzgada por las decisiones que tomó mientras tenía capacidad para tomar decisiones y mientras tenía esta capacidad para conocer el bien y el mal y decidirse, ¿verdad?, por el bien, pues esta persona pues ya aceptó a Cristo en su corazón y aunque ahora no tiene control quizá de su mente, pero ya lo aceptó cuando tuvo la oportunidad. Entonces esta persona sí será salva. Entonces yo creo que, bueno, esto es un análisis, ¿verdad?, tomando en cuenta lo que nos dicen estos versos bíblicos. Recordemos que de manera directa la palabra de Dios no hay un texto que diga directamente si sí o si no, sino que nosotros, como dice la palabra en Juan 5:39, nosotros escudriñamos las escrituras y escudriñando las escrituras podemos darnos cuenta y tener respuesta a ciertas, ¿verdad?, preguntas que no están directas en la Biblia, pero que podemos comprenderla a través del estudio de la palabra. También decimos, ¿verdad?, que es bueno siempre buscar la guía de Dios porque solamente Dios conoce realmente a la persona, solamente Dios sabe el estado real de la persona, solamente lo conoce Dios, solamente Dios sabe por qué la persona llegó ahí, si no nació así, por qué llegó ahí, solo Dios lo sabe. Entonces hay cosas, como dice Deuteronomio, creo que es 29:29, que solamente están para Dios, que están ocultas para nosotros, pero que Dios es el único que las sabe. Porque aunque hacemos este análisis general y sacamos esta conclusión basado en la palabra, pero al final solamente Dios conoce realmente la razón por la que la persona cayó en cierto tipo de discapacidad, solamente Dios lo conoce. Pero también tenemos la buena noticia de que está la misericordia de Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y como Él conoce las intenciones del corazón, en su misericordia, Él también tiene misericordia dependiendo, ¿verdad?, lo que la persona, dependiendo cuando Dios escudriñe lo más interno de la persona y lo que encuentre ahí, Dios también tiene misericordia. Pero yo espero que este análisis haya podido aclarar un poquito, ¿verdad?, a la persona que me hizo esta pregunta, ¿verdad? Ya hace un tiempo y espero que este video realmente pueda llegar a la persona que me hizo esta pregunta. Si hay algo que no quedó claro, yo les animo a comentarlo, ¿verdad?, a ponerlo en los comentarios porque así me doy cuenta y podemos seguir escudriñando acerca de este tema. Espero haberte bendecido grandemente. Dios te bendiga. Tu hermana Yuberkis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.